olor, emite inclusive una sensación táctil. Cuando recibimos un estímulo de sonido de esta, podríamos hablar de una alucinación verbalmente audible. Cuando ya inclusive potencializamos esta alucinación, cuando la persona está tan segura de su realidad, a pesar de que ésta no sea la realidad exterior, podría inclusive tener efectos de que la está tocando la alucinación a la persona, no al revés. Y por segundo punto, que inclusive le despierta o le evoca olores. Es decir, es tan grande la interocepción que puede llegar a generar este efecto a nivel mental que no necesitaríamos estimular externamente el sentido. El propio cerebro tiene la imagen de que, oye, pero esta es una persona, voy a ponerlo de forma, una alucinación bonita, ¿no? Es una persona muy aseada, es una persona a lo mejor muy, muy galante y tiene un perfume, y esta imagen sensorial, esta imagen olfativa del perfume, el cerebro la relaciona y emite las asociaciones correspondientes y nos hace sentir como si lo estuviéramos oliendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, probablemente pudiera llegar a pasarles por ahí. Se dice en la teoría de las relaciones interpersonales que cuando una persona tiene una relación muy fuertemente con otra, llámale al nivel que quieras, puede ser de emparejamiento, puede ser familiar, puede ser meramente emocional, sentimental, lo que quieras. Y hay un aroma, todos los humanos desprenden un aroma particular, o que utilice constantemente un perfume en particular. Cuando la persona está evocando recuerdos de esta asociación, cuando recuerda emocionalmente a la persona, pudiera llegar inclusive a involucrar o a despertar olores, a pesar de que en ese momento no esté existiendo el perfume o la misma persona misma para emitirlo, ¿no? O sea, es tan grande el poder de la mente, el poder de las interrelaciones neuronales que hacemos, que podrías tú a conveniencia o a modo activar estos estímulos, ¿sale? Generalmente, cuando esto no afecta a nuestro desempeño personal, acuérdense, social, psicológico y fisiológico, no se le considera una patología, no cae en el nivel de esquizofrenia. Recordar a una persona y sus aromas y lo que nos hace sentir es bonito, está bien, y todavía no cae en patología. Hacer que constante y permanentemente esta alucinación esté con nosotros y prácticamente gobierne nuestro día a día, ahí es donde ya disasociaste la realidad y entra en la categoría de esquizofrenia. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando estos estímulos, estas alucinaciones, empiezan a vulnerar o empiezan a afectar esta necesaria privacidad que requiere tener el cuerpo, las personas, el ser humano, para constantemente estar bien a nivel personal, ¿no? O sea, las personas son entes sociales, pero este ente social no quiere decir siempre estar acompañado. ¿Por qué? Porque también naturalmente requieres un espacio personal, requieres un momento de privacidad. Y en el momento en el que tus alucinaciones empiezan a coexistir permanentemente contigo, en ese momento ya se ve vulnerada la privacidad y prácticamente la persona está escuchando voces constantemente, está viendo cosas que no existen, está oliendo, pero eso no es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, se ha determinado y se ha llegado a estudiar que el origen de todos estos efectos que genera la esquizofrenia está principalmente identificado en una desconexión del modo automático de la cognición. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente estás tú, si bien en la ansiedad estás en un momento como de hiperpensamiento, estás constantemente recibiendo estímulos. En el caso de la esquizofrenia, los estímulos no los recibes y aún así los generas, ¿no? O sea, el hecho de no estar generando nada de información por la interocepción, pero que el cerebro esté recibiendo todos estos estímulos, vuelve a ser como una incompatibilidad, vuelve a ser algo equívoco, es algo que el cerebro no acaba de identificar, no lo estoy recibiendo, pero lo estoy generando, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esto prácticamente se debe a que el modo automático del pensamiento, la corteza prefrontal, está
constantemente apagada y lo demás está generando estos estímulos. No nos permite, acuérdense que la corteza prefrontal y el modo automático que tenían que ver con la memoria de trabajo nos hacen recordar, nos hacen procesar la información, discernir de esta cuál es importante y cuál no, y con eso nosotros poder generar las relaciones cognitivas. Pero si esto está apagado totalmente, simplemente estamos expuestos a estímulos inexistentes, estímulos que la mente genera constantemente y que ni siquiera estamos procesando o aprovechando, ¿no? Generalmente el tratamiento de un cuadro esquizofrénico es a través de fármacos, y el principal fármaco es uno conocido como un antipsicótico o con nombre comercial como la clozapina. Ajá. Repito y recuerden, este curso es meramente un referencial de lo que se utiliza, en ningún momento es un curso de farmacología, y mucho menos porque entiendo yo que al menos con la licenciatura en neurociencias no tienen la capacidad con cédula profesional de emitir dictámenes sobre usos de fármacos, no lo sé, digo, si sí lo tienen, pues está padre y úsenlo con responsabilidad, pero esto es más como algo meramente informativo de decir, mira, y lo están tratando de esta forma, y nosotros lo que queremos hacer es evitarlo a toda costa con las herramientas de realidad virtual, porque acuérdense que ¿cuál es el malestar de los fármacos? La dependencia y la pérdida de efecto con el tiempo, es decir, lo requieres, lo empiezas a requerir y se vuelve vital, y en segunda parte se vuelve tan vital que constantemente empieza a dejar de surtir efecto porque tu cuerpo se acostumbra al ingreso de estas sustancias y se vuelve mayor la cantidad, es necesario tomar más de estos fármacos para lograr los efectos que anteriormente se tenían con una menor cantidad de los mismos, ¿no? Pues entonces, ni es bonito ni está bien que suceda la tolerancia. Efectivamente, se empieza a generar resistencia, resiliencia o tolerancia al fármaco, y eso es algo que queremos evitar nosotros, ¿no? Entonces, justamente habiendo hecho este estudio, y por ahí pongo la referencia de dónde pueden encontrar un estudio que hable sobre cómo se genera a nivel de cognición la esquizofrenia, pues se encuentra que aquí el principio, y por eso es que los fármacos como la clozapina son tan buenos, lo que haces es decir, oye, pues si lo que está pasando en el cerebro es que se están generando muchos neurotransmisores, muchas interacciones, mucha activación neuronal, a pesar de que no hay estímulo, pues apágalo, ¿no? Y la clozapina y la mayoría de los antipsicóticos lo que hacen es prácticamente como bloquear los neurotransmisores que existen en el proceso de pensamiento para que la persona deje de estar pensando en qué es lo que hay en su alucinación y en recibir estos estímulos. Pero espérame, la clozapina no es un medicamento que sea dirigido específicamente a las interacciones, a las neurotransmisiones de las alucinaciones. La clozapina le pega a todo. Donde le pega a todo le pega a los neurotransmisores de movimiento, le pega a los neurotransmisores de los demás estímulos, le pega prácticamente a todo el organismo, y muchos de los efectos secundarios del consumo de los antipsicóticos es prácticamente, con el perdón de la expresión, entorpecer a la persona. Prácticamente lo dejas así como quietecito, donde ese tampoco es el estado natural que se espera que tengan las personas, ¿no? Ahora bien, este es un problema, digo, el fármaco te ayuda a evitar que el brote esquizofrénico cambie, o que siendo tan negativo ceda o llegue a un brote psicótico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El aspecto violento de las alucinaciones, en el que hay personas en esquizofrenia que han llegado a decir, lo que pasa es que veo a mi papá ahí adelante, y mi papá constantemente me está diciendo, eres un mal hijo, estás haciendo las cosas mal. Empieza a tener una serie de conversaciones con estas relaciones que se vuelven nocivas para la persona, y la persona aquí lo que tendría que hacer es poder establecer un diálogo a la Sigmund Freud, como lo vimos la sesión anterior, pero en este caso
poder prácticamente lidiar o enseñarle a la persona a lidiar con ese tipo de pensamientos que no están sucediendo. No es que esté ahí la alucinación con él, sino que esto lo está generando la propia persona por conceptos o prejuicios que tenga de cómo piensan los demás hacia sí mismo, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento, gracias a poder entender cómo funciona la esquizofrenia, pues podemos encontrar la forma de tratarla a través de herramientas virtuales, ¿no? Antes de llegar a estas, la APA, la famosísima APA, que ustedes la usan a diestra y siniestra para hacer sus referencias, la American Psychology Association, tiene establecido un principio o un proceso, una terapia que no depende de fármacos, busca ser el complemento o sustituto de los fármacos y que a través de 3 grandes pasos establece cómo podríamos empezar a abordar la esquizofrenia, ¿no? Y esta terapia se conoce como CBT o Cognitive Behavioral Therapy, ¿no? Cognitivo, comportamiento y la parte terapéutica, en el cual APA establece que tenemos principalmente que hacer un proceso de identificación de 2 cosas. Cognitivamente, cuál es el malestar por el que está pasando la persona con esquizofrenia, y segundo, a nivel de comportamiento, qué puede estar mal. A nivel de pensamiento es un por qué o cuáles son los pensamientos equívocos, cuáles son estas disociaciones de la realidad que tiene el paciente para que podamos entender cuál es el problema que pretende resolver y no logra solucionar este conflicto, ¿no? Entonces es cómo nuestro paciente está pensando, como el ejemplo que les mencioné hace un momento, en el que decíamos cómo el paciente piensa, cómo el paciente cree que se lleva a cabo el proceso de lluvia, cómo el paciente cree o piensa que está llevándose una dinámica familiar, cómo el paciente cree o piensa que sucede un fenómeno físico. Esas cosas son las primeras que establece APA, que se deben de entender para poder darle un tratamiento al paciente, ¿no? El segundo es no solamente cómo piensa, sino cómo actúa. ¿Cuál es toda la serie de comportamientos nocivos que aprende? Por ejemplo, una persona que de repente siente, oye, ¿por qué me estás viendo? Imagínense un profesor que estaría lo peor del mundo, ¿no? ¿Por qué me estás viendo? Me estás juzgando, ¿verdad? Seguramente te estás poniendo a pensar que yo nada más estoy aquí diciéndoles un montón de cosas para darles un conocimiento y no me crees y entonces estás cuestionando mis métodos y empieza, oye, pero a ver, ¿por qué crees tú que una persona que te está viendo, nada más porque te está viendo, empieza a tener toda esta serie de ideas? O, te moviste, significa que si te moviste es porque no te estoy dando la atención suficiente a la hora de impartir el tema y entonces tengo que cambiarlo, pero ¿por qué lo voy a cambiar por una sola persona? Si esta persona a lo mejor el problema es que no lo está entendiendo. Fíjense cómo, o sea, la forma en que la persona ve la realidad, a lo mejor es que la persona se movió porque no está cómoda y se está acomodando tantito, ¿no? O se movió porque va a sacar un objeto, tranquilo, o sea, tienes que tener la capacidad primero de evaluar la realidad para asimilar la propia, no al revés, determinar tú cuál es la realidad y a ver si se ajusta a lo que está pasando exteriormente. Entonces, una vez que nosotros entendimos a nivel de terapeutas, les digo, ¿no? Bueno, nosotros entendimos, ustedes, ¿no? Ustedes son los terapeutas, yo soy ingeniero, ¿no? Yo voy a desarrollarles ahí las aplicaciones. No es cierto. Una vez que ya entendimos cuáles son estas maneras que tienen los pacientes, pues lo que propone el APA es que entonces debemos de generar los mecanismos para ayudar a que estos reaprendan sobre esas líneas en particular de pensamiento y acción. Que si la persona constantemente está determinada, está como así bien concentrada en que, si una persona se mueve es porque algo me va a hacer eso. No, mira, te voy a enseñar. Fíjate, esa persona se está moviendo, si se está moviendo, ¿qué va a pasar después? Mira, se rascó, está incómoda. Esa persona se está moviendo, a ver, no, mira, ¿qué le pasó? Pues resulta que iba a buscar una libreta para tomar unas anotaciones. Prácticamente de lo que aborda o de lo que habla esta terapia es que se tiene que entrar en un proceso de empatía y comprensión con el paciente
para poder encontrar cuáles son las relaciones equívocas que hace con la realidad y enseñarle a estructurarlas de una manera diferente, ¿no? Entonces está este cartón que encontré ahí en algunas páginas de psicología, y fíjense cómo esa figurita negra, ese como demonito que está ahí, representa esta alucinación de la persona. Y recuerden lo que dijimos, ¿no? En el momento en que estas alucinaciones empiezan a definir tu realidad, es un problema. Y dice, no puedes acabar, es un escultor, ¿no? Que es, ni siquiera deberías de empezar a esculpir, no sirve de nada, no vas a acabar tu obra con un solo martillazo, con tu cincel. O sea, le está empezando a dar estos elementos de inseguridad a la persona. Y una persona con este tipo de brotes esquizofrénicos tranquilamente podría decir, ¿para qué lo hago? ¿Para qué inicio? ¿De qué vale? ¿Por qué habría de esforzarme si no lo voy a lograr, ¿no? Esos son los preceptos que tiene su realidad. Cuando la parte de reaprendizaje de estos conceptos, pues nosotros lo sabemos, las cosas no suceden de un momento a otro, de la noche a la mañana, requieren un esfuerzo, dedicación, disciplina, y más en un arte como lo es el estar esculpiendo. Y justamente es lo que dice esta persona que ya ha superado esas disociaciones, ¿no? Que son, bueno, parece ser que no entiendes cómo funciona esto. Y justamente es eso, el buscar que las personas asimilen cómo opera la realidad para que no sean ellos los que generen elementos equívocos de la misma y los interioricen, ¿vale? Repito, está en la existencia de estos demonios internos, y ha llegado a ser detectable que realmente las alucinaciones son demonios, son entidades, son representaciones que un neurocientífico, es más, como psicólogo podemos ponerle la etiqueta, en su momento dijo ¿sabes qué? Yo con mis pacientes tengo muchísimos problemas porque me dicen, es que tengo a esta entidad de ciertas características que me está diciendo que soy un fracasado, que no debo de hacer las cosas, que estoy fallando, etcétera. Pero yo, ¿cómo les puedo ayudar si no tenemos la forma de poder enfrentarlos o de poder ponerlos en confrontación con esta representación? Espérame tantito. Entran los elementos del cómputo gráfico, generando lo que hoy día se conoce como una terapia de avatares. Avatares como los que tenemos en este momento representándonos. Recuerden la definición del avatar, es esta construcción virtual, esta construcción de elementos gráficos que va a tener la capacidad de representar una persona en un mundo virtual, ¿no? En una interacción como en la que estamos en este momento, no solamente en el metaverso, puede ser inclusive en cualquier elemento del cómputo gráfico, como un videojuego o un software de identificación criminal, ¿no? Quienes utilizan una herramienta gráfica para poder generar una representación a partir de una serie de descriptores, pues seguramente se imaginarán que en algunos lugares del mundo es la herramienta que utilizan los policías para poder hacer los famosos retratos hablados. Se acercan con una víctima, le dicen, a ver, cuéntame cómo es tu agresor, tiene pelito, tiene carita redonda, su nariz es achatada, y con toda una serie de descriptores. Anteriormente era muy artístico este asunto, y ahí tenías a la persona con su pergamino y su grafito casi empezando a dibujarlo con base en las características. Pero hoy día las herramientas de creación de avatares ya son tan sofisticadas que prácticamente lo que hacemos es con botoncitos de más, menos, como lo hacemos aquí en Altspace, cambiar ojos, cambiar pelito, cambiar colores. Con todas esas características ya se puede hacer una representación visual de algo de algo que es descriptivo, meramente descriptivo por palabras, acústico, pero que una persona tiene un aspecto vivencial de esa entidad, y que es necesario poder sacar esta entidad, esta alucinación, esta representación de su mundo hacia el mundo del terapeuta, en donde lo pueda tener controlado, y con eso enseñarle a la persona a defenderse o a afrontar estos problemas, ¿no? Entonces hablamos de Alexander Dumas, no confundirlo con Alejandro Dumas, ¿sale? Yo sé que algunos de ustedes tal vez hayan disfrutado de algunas de sus obras, pero no es el novelista, es un neurocientífico de la Universidad de Montreal, ¿vale? A pesar de que sus nombres son muy igualitos. Y resulta que este neurocientífico dice, a ver,
Hoy día el cómputo gráfico está avanzando suficientemente bien como para que yo en una computadora pueda tener un software como en la parte inferior, no sé si alcanzan a ver a la izquierda de la oreja de esta entidad, que hay como unas barritas, ¿no? Entonces esas barritas, si me acerco por acá, esta primera dice disgusto, excitación, temor, mirada, y son características que Alexander Dumas puede acercarse con sus pacientes y decirle, a ver, cuéntame cómo es este terror, cuéntame cómo es esta alucinación que no te da tranquilidad, que te está diciendo que estás haciendo las cosas mal. Ah, pues tiene pelo en picos, tiene la piel verde, tiene dientes afilados, y con simplemente mover, bajar, subir, cambiar parámetros dentro de un software puede crear una infinidad de representaciones gráficas de esa entidad que está describiendo la persona con esquizofrenia. Y con esto, ¿cuál es la finalidad de poder desarrollar esto? Posteriormente se expone en una habitación, todavía no está en VR, aguántenme, ya casi vamos para allá, pero primero las primeras pruebas se hicieron bidimensionales, ¿no? Como en la imagen de arriba, en la cual prácticamente el paciente estaba en un cuarto solo con la representación de este demonio, y el terapeuta lo que hacía en un cuarto complementario, desde donde veía al paciente, podía caracterizar, hablar con un intercambiador de voz, y que conforme él hablaba, la entidad creada por el software hablara con el paciente, prácticamente para poder hacer una terapia de exposición donde el terapeuta representaba o hacía un embodiment de la alucinación de la persona, y con esto, fíjense, lo que hacía el terapeuta era jugar un doble rol. Primero se volvía la alucinación y empezaba, conforme la recopilación de información que hizo con su paciente, a exponerla ante los mismos comentarios. Eres una mala persona, no estás logrando nada de tu vida, una y otra vez. Y después apagar el intercambiador de voz, ya no se movía la boquita del avatar, y una serie de bocinas o audífonos, dependiendo del terapeuta, conectados al paciente, ahora con la voz del terapeuta le decía, lo que tú tienes que hacer, lo guiaba, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es escucharlo y reflexionemos juntos, un acompañamiento. ¿Por qué te dijo esto? ¿Qué es lo que te lleva a pensar? Y prácticamente lo que hacía era enseñarle a afrontar todas estas situaciones que de alguna forma generaba el propio paciente, y con esto confrontar a su propio demonio interior, por así mencionarlo, ¿no? Alexander Dumas se dio cuenta de los beneficios de hacer esta terapia y dijo, pero el 2D, tengo estudios que demuestran que sí mejora respecto a la terapia hablada normal. ¿Por qué? Por el hecho de darles una representación visual a los pacientes de su propio terror bajo el control de mi laboratorio. Pero a ver, representación visual, ajá. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la sesión anterior en la que dijimos cuánto porcentaje del cerebro se encarga de recibir los estímulos visuales? Acuérdense que era prácticamente una tercera parte, mientras los otros no llegaban ni a una décima parte. Prácticamente ahí Alexander Dumas encontró como este fortalecimiento de decir, con puro estímulo visual, enseñándote el demonio y enseñándote a platicar con él en este entorno controlado del terapeuta, podemos mejorar y disminuir los elementos de la esquizofrenia. Pero no se quedó ahí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo dijo, si el 2D funciona, ¿por qué no hacemos esto en 3D? Y migró su terapia de avatares a representaciones en un entorno estereoscópico con visores de realidad virtual bajo el mismo principio operativo que ya tenía, y encontró todavía un incremento mayor en la terapia antiesquizofrenia con el uso de avatares. Hoy día, él fue uno de los pioneros, pero hoy día ya no es el único que hace esto. Si ustedes buscan terapia de avatares para esquizofrenia, preferentemente en inglés, van a encontrar muchos artículos, van a encontrar muchos lugares del mundo en donde ya está prácticamente es el estándar de cómo abordar las terapias de manera digital, acuérdense de los digicéuticos, con los pacientes por el alto grado de respuesta que da. Ajá. Los avatares
y ni modo, ¿no? O sea, yo sé que en esta parte teníamos que ser más médicos, más de la salud, pero el tema se presta muchísimo para regresar a la parte ingeniería, ¿no? Los avatares, entre más características, entre mejor podemos modelarlos, modificarlos o cambiarlos, pues entonces van a tener una mayor fuerza, un mayor impacto en las alucinaciones que pueden crear las personas, ¿no? Y es tan, hoy día la tecnología, es tan accesible la tecnología de avatares, que tan solo podemos ver el ejemplo de este software que acaba de lanzar Nintendo hace unas semanas, ya lo había anunciado, que se llama Miitopia, ¿no? En Miitopia originalmente Nintendo lo que pretendía hacer era poder darle las capacidades al usuario de crear avatares con ojos, boquitas, pelitos de distintas características. Pero la herramienta es tan fuerte y las personas son tan creativas que aquí les muestro algunos de los ejemplos de lo que están pudiendo hacer con una herramienta de creación de avatares. Ajá. Pueden crear personajes, pueden evocar algunas obras de arte, inclusive como tenemos por ahí a la Gioconda de la Mona Lisa, ¿no? O sea, pueden tener, las herramientas para crear esto son tan grandes que inclusive aunque la alucinación no sea un constructo de un demonio o una persona, sino que a lo mejor representara un objeto, pues tenemos el ejemplo que está ahí hasta la esquina inferior derecha, ¿no? Hoy día ya podemos crear prácticamente cualquier cosa con este tipo de herramientas, ¿no? ¿Cómo se asegura que la representación es igual a... Fíjate, aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace su compañero Alexis. ¿Cómo asegurar que la representación virtual es igual a la mental y qué tan similar tienen que ser estos? Eso es mucho un trabajo del terapeuta, de la entrevista que proporciona o que recomienda la APA, de entender qué es lo que lo aterra, ¿no? Lo que lo aterra es algo animal, algo personal, un objeto, inclusive hasta una abstracción, y dependiendo de qué tanto profundice el terapeuta con el paciente en esta identificación de características, es la fidelidad que le va a dar a la representación. E inicialmente, pues se podría hacer una primera prueba. A ver, te voy a enseñar algo. Y si ves que responde tu paciente de una forma adecuada a enseñarle algo a lo que le genera aversión, pues prácticamente podrías tener ahí una certeza de que la similitud con la que lo hiciste es la apropiada para empezar la terapia, ¿no? ¿Qué tan similares tienen que ser? Generalmente, por ejemplo, Dumais habla de que la similitud no la podría él ahí evaluar porque no hay forma de ver la imagen mental que tiene la persona y se vuelve más como algo cualitativo de decir funciona o no funciona en el momento en el que tú se lo muestras al paciente y dice, exacto, ¿no? Así es como me lo imagina. Queda un poco, al menos hasta esta sesión, la sesión siguiente vamos a ver que ya tenemos forma de superar esta subjetividad, pero en este momento queda al subjetivo de la respuesta oral o escrita que te dé el paciente sobre la similitud que tenga el avatar con la imagen mental que él genere, ¿vale? Espero con eso haber respondido a tu pregunta y mándanos por ahí unas caritas felices, sí, sí. Y por acá creo que Daniela tiene otra pregunta. Vamos a escucharla. Fíjate, lo que pregunta su compañera Daniela aquí es bien interesante y ya lo podríamos responder nosotros. Voy a evocarles un recuerdo de algo que vimos en sesiones anteriores. Pregunta su compañera Daniela, oye, pero no podría pasar en la terapia que mientras tú estás observando el estímulo del ambiente virtual, también aparece la alucinación al mismo tiempo. Pregunta, ¿se pueden o pueden suceder dos procesos cognitivos al mismo tiempo? ¿Podemos estar recibiendo el estímulo visual de la realidad virtual y estar recibiendo el estímulo visual artificial generado por nuestra mente de la alucinación? Caritas felices, sí eso puede pasar, caritas tristes, sí no. Dicen por ahí, acuérdate de la secuencialidad, acuérdate de esta característica de la, ¿cómo dijimos que era? La selectividad. La cognición, recuerden lo que dijimos la clase pasada, que era uno de los principios de la gestión del dolor. No puede recibir dos estímulos al mismo tiempo. Recibe uno y recibe otro.
Y si son dos que pueden abordar el mismo canal sensorial, en este caso la vista, la persona está más sujeta a recibir aquel que le llame más la atención. Y este que llame más la atención, justamente ahí es donde entra como esta parte importante de poder generar el ambiente virtual. Cuando tú le pones los visores, cuando realmente está inmerso en el ambiente, esa inmersión es la que favorece que tu estímulo sea el que tenga la atención del paciente en vez de su creación artificial. ¿Me explico? Entonces, recuerda, el proceso cognitivo es uno a la vez, punto número uno. Punto número dos, si nuestro estímulo es suficientemente mayor en proceso de atención, inclusive si su alucinación es olfativa y nosotros lo complementamos con una ilusión visual, recuerda que visual le demanda 33%, mientras olfativa no me acuerdo si era el 4 o el 8, pero era un porcentaje muy bajo. Entonces, por eso ahí también tenemos que hacer uso de esa información para poder asegurarnos de que somos nosotros los que estamos con el paciente y no su alucinación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos la idea de esto? A ver, para todos, porque creo que ni siquiera les había dado un momento para opinar, para todos va quedando claro tanto lo que le respondimos a Alexis, a Daniela y el resto de los temas que hemos abordado. Sí, por ahí vemos caritas felices, vemos movimientos de avatars, excelente, ¿no? Y entonces, regresando a esto de la terapia del avatar que les decía, vean cómo herramientas que esta no está orientada, por supuesto, no a rehabilitación, pero cuál es hoy día el potencial del cómputo gráfico, poder darnos la capacidad de crear lo que queramos, tan lo que queramos, por ejemplo, como una representación de un entorno, de un modelo 3D con una herramienta como es V-Roid Studio. V-Roid o Broid Studio es una herramienta de creación de avatares principalmente utilizada para VRChat, en el cual prácticamente te da la capacidad de estar modificando todas las características anatómicas que tengas, el tamaño de las piernas, el tamaño de los pies, la altura, la relación de los brazos, tamaño del rostro, inclusive por ahí las personas que ya se ponen como más creativas gráficamente, con tabletas de diseño y todo, le pueden dar cambios de piel, pueden diseñar más ropa, prácticamente pueden modelar el avatar, sus colores de piel, sus características a conveniencia y crear sus propios avatares que inclusive podrían volverse en un aspecto terapéutico. Imagínate que tú quieres generar una mayor confianza con el paciente y sabes que tiene a lo mejor una mayor predilección por un eso no necesariamente está bien, pero por un tipo de piel que por otro, y hacemos un terapeuta virtual que tenga las características con las cuales un paciente se puede sentir más cómodo, más libre de expresar todas estas ideas que lo atormentan y que podría llegar a facilitar la terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este que es el caso del V-Roid Studio, o también podemos tener todavía herramientas más sencillas, como por ejemplo Ready Player Me, acaba de salir hace unos meses, también es bastante nuevo. Esta herramienta lo que hace es subes o te tomas una imagen y empieza a generar un avatar automáticamente. En el anterior todavía tenemos por ahí elementos como más complejos para poder modificar las características. Yo les diría que el tiempo de desarrollo de un avatar en este es bastante laborioso, prácticamente casi como orientado o especializado para personas que tengan una formación en el ámbito gráfico, mientras que en Ready Player Me es cualquiera puede entrar a la plataforma, así lo pueden buscar en internet, readyplayer.me, subes tu foto y, por ejemplo, este avatar que les pongo aquí del lado derecho, a lo mejor no lo conocen en persona, ¿no? Porque las situaciones no se los han permitido, pero carita feliz, quién ya se imagina quién es? Carita triste, ¿quién no tiene ni idea de quién puede hacer ese avatar? A ver, carita feliz, ¿quién cree que sí sepa quién es ese avatar? Carita triste, ¿quién no? ¿No? Pues sí, efectivamente, por ahí para los que hicieron varias opiniones, ese avatar es el avatar de su profesor. Ajá, ese avatar es basado en una imagen, en una fotografía que subí rápidamente a la plataforma.
3 minutos y principalmente la mayor parte de esos 3 minutos fue procesamiento de cómputo en la nube en el que yo subí mi foto, le di al Ready Player Me, le dije créame un avatar y miren, ahí ya tengo mi avatar en el cual pues ya después lo subí a VRChat y aquí estoy por ejemplo platicando con este mono de Five Nights at Freddy's o con estos chiquititos que están aquí en un espejo, ¿no? Ahí estamos en un espejo de la plataforma con el cual pues ya prácticamente puedes tener una copia, un símil de tu persona que no necesita ser una abstracción, no necesita ser un cambio de avatar, sino ser lo más parecido a ti para poder representarte en el mundo virtual. Y si todavía este nivel de representación, a ver, otra vez, otra tarea en la que espero no tener que pedirles probatorios y espero no tener que ponerles así si no me la entregas, estás reprobado en el curso y todas esas tonterías que ya les dije que no me gusta hacer. Dense la oportunidad al final de la sesión, en unos minutitos que tengan. Repito, no más de 5 minutos les va a tomar y métanse a la plataforma del Ready Player Me, escojan una foto donde salga bien su rostro y vean qué tan símil les puede llegar a salir, por ejemplo, el avatar que crean, ¿no? Y ya ahí vienen las opciones de descarga. Pero aún así, el interés por los estudiosos de los ambientes virtuales y las personas que buscan promover el metaverso y que las personas realmente tengan una representación de ellas mismas fiel, tan lo más parecido posible a como son en la realidad en el espacio virtual. Tal es el interés por esta búsqueda que hace unas semanas, y de hecho a mí la invitación me llegó apenas la semana pasada. Para el Ready Player Me solo es necesaria la foto de la cara, sí. Tan solo hace unas semanas a mí me llegó la invitación a esta nueva herramienta que apenas está en desarrollo, no está todavía así a nivel de todo mundo puede accesar a ella, pero Unreal Engine, otro de los motores gráficos para la creación de ambientes virtuales más importantes a nivel mundial, los dos principales se pelean así fuertemente, Unity y Unreal. Unreal Engine pone y trae como propuesta la creación de los metahumanos, ¿no? Representaciones virtuales, avatares de los humanos, vean las características de piel, arrugas, pelitos, tonos de colores, de ojos, tamaños de ojos, inclusive características étnicas, ¿no? De las personas, como para poder hacer los cuerpos virtuales de las personas 100% fieles, fidedignos a la persona real del mundo. Y esta es una nueva herramienta que está empezando a desarrollar Unreal con la capacidad, y ellos lo dicen así, de que cuando esté terminada, de que cuando esté ya optimada, cuando digo optimada es a nivel procesamiento. Ahorita estos cuerpos solamente son como de despliegue dentro del propio ambiente de Unreal, no los podríamos todavía traer a otras plataformas, Altspace no se diga, ¿no? VRChat y demás, por la alta cantidad de polígonos, la alta cantidad de puntos gráficos. El peso prácticamente de cada uno de estos está rondando en los gigas. Un solo metahumano de datos está prácticamente en gigas de peso. Imagínense si de por sí cargar un mundo de Altspace y nuestros avatares que son megas, con las conexiones que muchos de nosotros tenemos, le cuesta trabajo a nuestro servicio de cómputo. Imagínense cargar gigas de información y estar renderizando estos constantemente. ¿Para qué? Para sus movimientos, sus expresiones. Imagínense que a esto le metemos la herramienta esta que vimos de reconocimiento facial de HTC, en la cual los gestos que yo estuviera haciendo en este momento, mi avatar los pudiera estar representando y que prácticamente tuviéramos ya un face to face, realmente estás aquí conmigo en el mundo virtual con base en los avatares que estamos creando, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo de todas estas herramientas sobre la creación de avatares y hacia dónde va el futuro de la creación de avatares?
porque como lo pudimos ver hace unos momentos, para el tratamiento de la esquizofrenia es muy importante el poder contar con las herramientas que permitan la creación de representaciones gráficas de ideas que tienen las personas que les pudieran llegar a estar causando estas molestias. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que estamos viendo? Y por allá vemos caritas felices, movimientos de rostros, excelente, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, está padre, ¿no? O sea, si en la esquizofrenia te tienes de malestar alucinaciones y entonces con avatares yo puedo ayudarte a exponer tus miedos y enseñarte cómo enfrentarlos con este mismo avatar. Recuerden, en todo momento está el terapeuta. Esto que estamos viendo es la integración de la tecnología con la medicina, no la sustitución. No es el terapeuta, pues ahí te dejo la realidad virtual y ya échale ganas. No, en todo momento está el terapeuta presente. Entonces, pero no es el único de los elementos con el cual tenemos que tener cuidado a la hora de tratar la esquizofrenia. También esta misma disociación de la realidad hace que sea difícil o que muchas veces sea incompatible que las personas puedan relacionarse socialmente. Entonces, esta dificultad para relacionarse socialmente les causa un aislamiento que rompe con el concepto de persona como entidad social y que también tenemos que tener la capacidad de abordar. Para esto, la terapia o la forma tradicional de abordarlo es a través de las terapias SST o técnicas de entrenamiento de habilidades sociales, ¿vale? Social Skill Training o Social Skill Therapy, en el cual, como en el artículo que vemos aquí, esto ha ayudado también al desempeñarse, enseñarle a la persona cómo ser un ente social, darle la capacidad de reducir sus expresiones esquizofrénicas. Hay personas que ver a los ojos les es complicado porque en el momento en el que ya hacen contacto visual, me estás juzgando, no me gusta que me juzgues, no lo voy a hacer, y van por la vida evadiendo la vista. Hay personas que simplemente, por ejemplo, un contacto, una palmadita en el brazo, algo, un darnos la mano, me dio la mano muy fuerte, seguramente no le caí bien. ¿Y por qué no le caí bien si nos acabamos de conocer? ¿Qué le habré hecho yo en esta o en otra vida? Y empieza otra vez a disasociar la realidad. Esas son cosas que le tenemos que enseñar a nuestros pacientes de cómo pueden estar operando de formas diferentes en la realidad, ¿no? Inclusive reaccionar a las expresiones faciales. Esta persona movió la boca, eso significa que a lo mejor huelo mal o a lo mejor traigo algo en la cara, cuando a lo mejor la persona movió la boca porque tal vez inclusive hasta tiene un tic, ¿no? O sea, ni siquiera es problema tuyo, es problema del mundo. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser abordados y la terapia clásica o la forma tradicional de abordarlo es a través de la generación de escenarios, es decir, por ejemplo, una persona que no puede desempeñarse correctamente, por ejemplo, en una reunión, en una junta de trabajo, porque ya está viendo que como su compañero movió el lápiz, no le está poniendo atención, como está viendo que otra persona se puso a sacar la computadora, ya perdió su interés. O sea, ese tipo de cosas es lo mejor que puede hacer el terapeuta para abordar esto. Pues bueno, vamos a montar un set, voy a traer a personas, generalmente actores con la capacidad o capacitados para poder desempeñar papeles que el terapeuta rigurosamente seleccione para decir, a ver, tú en un momento determinado vas a hacer esto y tú en un momento determinado vas a hacer esto, pero es una simulación. Todas estas personas, todos estos actores, lo único que están haciendo es representar la serie de comportamientos que la persona esquizofrénica no tiene asociados y que el terapeuta le va a enseñar, a ver, cuéntame en este momento cómo te sentiste, ¿por qué sentiste eso? No, mira, esa persona, a ver, por favor, actor 1, que tú no sabes qué es actor, pero está actuando, ¿no? Actor 1, por favor, dinos por qué te rascaste la nariz. Perdón, es que tenía una molestia, entonces pues en este momento no cuento con un pañuelo, y la persona tal vez inclusive ahí aprendió pues yo sí tengo uno, permíteme, te ofrezco un pañuelo, y en vez de generar un aislamiento, ahora genera una interrelación, ¿no? En el que en vez de la persona estarlo atacando, él se ve inclusive hasta como un solucionador de problemas, mejoró su experiencia social. Pero imagínense el terapeuta estar montando sets,
o en el mejor de los casos, estar rentándolos, estar trayendo a personas, N personas que hagan todos estas acciones, estas actuaciones para poder darle terapia al paciente. Se vuelve caro, se vuelve problemático, se vuelve espacioso, se vuelve toda una serie de complicaciones que han dificultado que esta sea la terapia a elegir, y nuevamente es no te preocupes, te mando tu fármaco y pues vamos viendo cómo opera. No, cómo podríamos con la tecnología de hoy día resolver este problema de una terapia tan efectiva como es el entrenamiento de relaciones sociales. Le podemos empezar a agradecer de la USC a Sohee Park y Laura Aderi, no sé coreano, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está el nombre, ¿no? A la doctora Park y a la doctora Aderi, el haber trabajado en esta investigación que nos presentan aquí, ¿no? La aceptación y realización de una, cuando digan Nobel es porque es nuevo, de una terapia basada en realidad virtual, novedosa, en un juego de entrenamiento para habilidades sociales en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Y con esto lo que hacen estas doctoras de la USC es lo siguiente. Si la terapia tradicional me dice que necesito hacer los espacios, traer los avatares, traer los actores, ya les dije, ¿no? Cómo es la representación virtual, traer a las entidades que interactúen con mi paciente y hacer de esto un mundo en donde él pueda entrenar cómo ir a una cafetería sin sentirse invadido, cómo ir al supermercado sin sentir que lo están agrediendo, cómo estar en un salón de clases y convivir con sus compañeros. ¿Cómo puede hacer eso? Pues claro, a través de la creación de ambientes, de la construcción de avatares y de la programación de interacciones en un entorno virtual, ¿no? En este caso, véanlo ustedes en este momento. Ustedes, si nos quitáramos un poquito la idea de estar en donde sea que estén en este momento realmente, volteen sus cámaras y vean alrededor. Están en un salón de clases y están con otras personas de manera remota, y que tal vez podríamos, a lo mejor algunos de sus compañeros en este momento tienen indicación de platicarles algo, de preguntarles algo, de estarlos viendo así fijamente en todo momento, ¿no? Así, a ver, te estoy viendo, y de a lo mejor causar ciertas acciones que pudieran ser parte de un tratamiento para una persona que no entiende esta dinámica social. Entonces lo que hacen estas doctoras es a ver, si el espacio es un problema, pero yo puedo crear espacio a través de la virtualización y a través de llevarlos a ese espacio con la realidad virtual, pues entonces ya me quita el problema. Y lo que hicieron ellas fue como una serie de catálogos de ambientes en el que la persona estaba, por ejemplo, en su casa. Y estaba en su casa y ve una nota en el refrigerador y le dice toma cierto medicamento, cómo tiene que responder a esto, dónde puede encontrarlo. Vamos, prácticamente lo que desarrollaron ellas son simuladores de la vida real, simuladores de cosas que te pueden pasar en un entorno y que hay que ver cómo el paciente con esquizofrenia reacciona a ello. ¿Por qué? Porque podríamos entender su disociación de la realidad y con base en la CBT que propone la APA, decir, bueno, entonces te voy a reentrenar. No, mira, este papel no significa que te estén regañando, este papel simplemente es una expresión de preocupación que tiene la persona por ti y es un recordatorio, está mostrando una afectividad. Empiezas a reeducar a la persona sobre ciertas cosas. Más adelante, con el trabajo que estas doctoras proponen, ya han sido más los terapeutas que están haciendo uso de los entrenamientos de social skills en realidad virtual. Y ejemplo, la imagen que tenemos en la parte de abajo, ese mosaico de cuadros, en el que ahora, con más trabajo, con más programadores, con más personas involucradas, lo que hicieron fue desarrollar un software en el que ahora el paciente se puede enfrentar a un mundo más complejo y hay avatares preprogramados. Ya tenemos, y eso sí puede ser sustituible, ¿no? Los actores, ya tenemos actores preprogramados, animados con ciertas características gráficas que, por ejemplo, le podemos decir a la persona, por favor, en este momento vas a entrar en la calle y quiero que te dirijas a la plaza a comprar un helado. Y entonces a lo mejor conforme va caminando en la plaza, de repente aparece y se le cruza una persona y lo voltea a ver. A ver,
¿Qué expresión te genera? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lo que tú no sabes es que probablemente esta persona lleve prisa, te volteó a ver preocupándose de no colisionar contigo, que no fueran a impactarse y después siguió su camino. No te está afectando, no te está haciendo nada, ¿no? Entonces, y después, por favor, quiero que te acerques a esa persona, repito, todo esto acompañamiento con el terapeuta. Quiero que te acerques a esa persona y platiques con ella porque pues parece ser que tiene algún problema, ¿no? Y entonces hay algunos avatares a los que tú te le acercas y al darle un clic al avatar o inclusive dependiendo de la programación que tengan, ¿no? Al acercarse en una vecindad del avatar y verlo de frente, aparece un cuadro de diálogo que dice, oh no, creo haber perdido un billete, creo que perdí o tiré un billete. Mira, parece ser que tiene un problema. ¿Por qué no vamos y buscamos el billete? ¿Dónde has estado? Pues pasé por la plaza. Recuerdo que lo último que hice fue comprar un helado. Yo también voy hacia los helados. Entonces empieza a encontrar como una serie de interacciones que le enseñan a cómo ser. Digo, yo sé que lo más probable es que para la mayoría de nosotros esto sea algo común. ¿Cómo es que voy a necesitar enseñar a una persona a vivir? Porque la mayoría de nosotros tal vez no tengamos o no estemos enfrentándonos a un problema como este. La esquizofrenia es un malestar que solo afecta en el peor de los casos al 10% de la población mundial. Entonces tal vez para nosotros no sea esto como algo necesario, pero para personas que no saben desempeñarse socialmente, esta podría ser la diferencia entre poder ser productivo o acabar teniendo un malestar que lo lleve a algo peor. Altas tasas de suicidio, siendo objetivos, siendo bien fríos, una persona que acaba por no poder relacionarse o desempeñarse como persona, acaba disasociando tanto la realidad que no se siente parte de ella y entonces pues puede llegar a atentar contra su vida, ¿no? Repito, todo esto no son ideas locas que esté generando Jair, son los resultados y yo les vengo a traer aquí como la versión resumida de los estudios y de las investigaciones a las cuales les hago referencia ahí en las diapositivas, ¿no? Y entonces con esto las personas pues pueden aprender a ir a un supermercado y no sentirse agredidas por todas las personas a las que se encuentran, poder entender que las demás personas también tienen problemas, también tienen otras cosas en las que están pensando y que no necesariamente con sus comportamientos los están agrediendo, o que la persona tenga comportamientos como entrar en una fila y querer meterse hasta adelante. No, es que yo no puedo esperar, a ver, ustedes háganse un lado, no puede llegar a pasar. Y que esto, a ver, no tienes por qué hacerlo así, hay un orden convencionalmente, existen las filas, debes tú de respetar el orden en el que llegaron las personas. Todo este acompañamiento terapéutico se puede dar y se puede mejorar con la capacidad de inmersión que nos dan las herramientas de realidad virtual. Todos y la mayoría de los artículos que encontramos en estas áreas llegan a la misma conclusión: la capacidad inmersiva, la capacidad de hacer que el paciente se sienta ahí, que el paciente sepa que hay más personas con él. Y a pesar de que está ahí en mi consultorio y solo estamos él y yo, el poder llevarlo a un mundo diferente y enseñarle un mundo construido, pero que tiene las similitudes del mundo real, esto me permite a mi terapeuta mejorar la forma en la cual después de salir de mi consultorio puede ser una persona social, una persona integral, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegan estos estudios es que la inmersión, venga de donde venga, principalmente por los elementos virtuales, tiene una capacidad y un efecto muy superior al que se puede lograr a través de la medicación para un paciente con estos problemas. ¿De acuerdo? Se entiende más o menos la idea de las capacidades que nos puede dar la construcción de un mundo virtual, la construcción de avatares y el seguimiento con el terapeuta para el tratamiento de este malestar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Porque entonces lo siguiente va a ser un examen de geografía, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hablarles de un pueblo. Este pueblo se llama Hojevik. No me sé tampoco el alemán, la pronunciación no me quedó muy claro, pero vamos a decir que es Hojevik. Ajá. Y como ya se lo imaginarán ustedes, este es un pueblo
en Alemania, ¿vale? Estamos ahora hablando un poquito de geografía, pero vamos a poner algo extraño en nuestra clase de geografía. Hochweg es un pueblo en el que no hay más de 1000 personas, inclusive no llegan ni a las 500 personas, y que está altamente separado del resto de los pueblos de Alemania, a tal grado que solamente existe una entrada y una salida, y las entradas y salidas están fuertemente reguladas. Nadie que no habite Hochweg y que no tenga la autorización para hacerlo puede entrar. Y lo mismo con la salida. Oye, espera, como que me estás dando el plot de una película de terror. Y no, estas son imágenes reales de la existencia de este pueblo, ¿no? ¿Por qué existe este lugar? Ah, pues déjenme te platico una característica más de este lugar. Los edificios que hay, algunos edificios tienen fachadas de los 50, algunos otros tienen fachadas de los 80, algunos otros son más actuales, también tienen fachadas de los 2000. En los pueblos donde están las fachadas de los 50 no necesariamente tienen iluminación LED, inclusive algunos todavía tienen tocadiscos o tecnología de esa era. Las decoraciones, las telas, la ropa que utilizan las personas que están en esa ambientación, toda va de la mano con lo que corresponde temporalmente hablando. Pero ¿por qué pasa esto? Me estás hablando a lo mejor de una atracción turística, de un lugar como para hacer una representación histórica, y la respuesta es no. Hochweg es uno de los primeros experimentos que se realizaron para poder dar atención o para poder dar terapia a los pacientes con un malestar en el cual sus recuerdos se ven afectados, su capacidad cognitiva prácticamente quedó trabada en el tiempo, quedaron trabados en un momento del tiempo en el que ya no pudieron generar mayor asimilación con cómo fue aumentando o con cómo fue creciendo o siguiendo avanzando temporalmente algo. Hochweg es un pueblo en el que las personas no salen o no entran. ¿Por qué? Porque los habitantes de ahí todos comparten una misma enfermedad. Todos sufren de principios o posteriormente avanzados de demencia. Y también parte de los habitantes de Hochweg, estas personas que a veces, por ejemplo, esta persona con la chamarrita negra que acompaña a esta persona mayor que está en este pueblo, no es una persona civil, es un terapeuta, es una persona que también se mete en el rol que le corresponda temporalmente para poder interactuar y socializar con las personas acorde temporalmente a donde esta persona haya presentado una traba en el tiempo. Todas las personas en Hochweg sufren de demencia, y Hochweg es un pueblo para poder atender y para poder darles una calidad de vida a las personas que sufren de este malestar. Entendiendo nosotros la demencia como un definición RAE, me gustó, por eso la dejé, ¿no? Es un deterioro progresivo de las facultades mentales que causa un grave trastorno de conducta. ¿Por qué causa un grave trastorno de conducta? Porque si las personas, de repente, nuevamente es disociación, la demencia es un tipo de esquizofrenia, pero que la esquizofrenia no necesariamente tiene una componente fisiológica o de neuroplasticidad. Más de eso en un momento. En la demencia lo que sucede es que principalmente uno de los causantes de la demencia es esta otra enfermedad que seguramente es muy escuchada por todos ustedes, que es el Alzheimer, en el cual empiezan a segregarse una serie de químicos en el cerebro que bloquean, prácticamente son como placas de un químico que se sobreponen a todos los axones que generan la neurotransmisión en el cuerpo y evitan que se generen elementos de neurotransmisión que prácticamente bloquean los recuerdos, bloquean las asociaciones y ya no permiten que los pacientes recuerden ciertas cosas. ¿Por qué? Porque físicamente su cerebro ya tiene bloqueados los neurotransmisores. A diferencia de la esquizofrenia, en la esquizofrenia no es que se bloqueen los neurotransmisores, en la esquizofrenia prácticamente es que nosotros estamos generando demasiados elementos de transmisión, pero sin dejar que estos sean asimilados por la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, a ver, regresando a la demencia. Derivado de que hay elementos físicos que están obstaculizando el proceso de neurotransmisión en
en la mente, pues resulta ser que esto afecta nuestros recuerdos, afecta la forma en la que nos desempeñamos y afecta la conducta. ¿Por qué? Porque el hecho, ¿sale? Ejemplos de risa de esto, si quieren verlo así, la película Como si fuera la primera vez con Adam Sandler y Drew Barrymore, si no mal recuerdo, en el cual vemos un ejemplo del proceso del Alzheimer, ¿no? En el que la persona no puede recordar después de una cierta fecha, y eso hace que fenómenos de cómo sigue pasando el tiempo, la persona no puede entender cómo se llegó a ello, y derivado de esta inconsistencia mental entre lo que recuerdas y lo que estás pasando, puede generar un principio de problemático conflicto, que el no entenderlo de género lleve a un brote psicótico por violentar o por hacer querer que el mundo como está pasando se adecue al mundo como tú crees o generas que está pasando, ¿no? La esquizofrenia generalmente se presenta en jóvenes y adultos, mientras la demencia es una característica principal de adultos mayores, aunque no está exenta de presentarse en etapas tempranas, ¿no? Pero vamos, todo esto que les estoy comentando, ¿cómo generalmente es tratado los principios de demencia? Oye, pues si el problema es que están bloqueados los neurotransmisores de tus recuerdos, te voy a volver a enseñar, te voy a volver a hacer recordar para que aquellos neurotransmisores que no están bloqueados puedan volver a encontrar caminos para acceder a todos tus recuerdos, a todas tus memorias, y fortaleciendo así, no creando nuevos, porque nosotros lo sabemos, las neuronas no pueden ser creadas, ¿no? Pero encontrando nuevos caminos en que los neurotransmisores vuelvan a establecer los canales de comunicación cognitiva, poder volver a evocar tus recuerdos a través de un tratamiento muy clásico, muy convencional. Y ya estás. Y gracias a estos recuerdos, y formalmente hablando en la teoría neurocientífica, la terapia a la que nos referimos es la que se conoce como la terapia de reminiscencia. Ajá. En la terapia de reminiscencia, lo que hacen los psicólogos y los neurocientíficos es prácticamente identificar en qué momento la persona empezó a disasociar estos elementos de la realidad, dónde se empezaron a encontrar evidencias de que la persona ya no hacía estas conexiones cognitivas, en qué momento del tiempo se perdió la persona. Y derivado de esto, lo que se hace en esta terapia es exponer a los pacientes a memorias de su pasado, con la capacidad o con la finalidad de volver a mejorar el pensamiento con la creación de nuevos canales de memoria con los neurotransmisores existentes para poder así rehabilitar su memoria, ¿sale? Prácticamente es si este era el camino que yo seguía para poder recordar algo, pero este camino está bloqueado, entonces enséñame a llegar por otro lado. Si aquí estaba bloqueado, yo puedo llegar tal vez por otra parte, y de esta forma entonces poder volver a evocar los recuerdos y las capacidades de la persona. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las formas de traer las memorias del pasado a los pacientes? Repito, muy simples. Fotografías. Si la persona por ahí se nos quedó en los 80s, pues algunas fotografías de momentos vivenciales de esta persona, ¿no? Si estamos hablando de una persona que, por ejemplo, toda la vida se la pasó por ejemplo, no sé, en las zonas céntricas de la Ciudad de México, de nada va a ser que le enseñes una foto de los 80s de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero le puedes enseñar fotos de las estructuras arquitectónicas que había en los 80s, y de encontrar, a ver, tú eras una persona que para ir a tu trabajo siempre pasaba por este cine, por a lo mejor por una cadena de cines que hoy día ya ni exista, Cocinema. Entonces, a lo mejor lo haces pasar otra vez por ahí, le enseñas, mira, ¿te acuerdas? Este cine, nosotros íbamos ahí cuando éramos niños y me comprabas las palomitas, y empezar a platicar prácticamente de la historia de la persona, pero evocando sus recuerdos. Acuérdense, ¿cuál es la forma más poderosa que tenemos nosotros para poder hacer llegar un estímulo a alguien? La parte visual. Ajá. Entonces, las fotografías, muy claros.
Los objetos personales también es algo que podemos utilizar. Si, por ejemplo, para una persona un cofre, una joyería, una prenda de ropa es algo muy importante o marcó parte de su vida, y esto fue antes de que empezara a tener el proceso neurodegenerativo acelerado por cosas como el Alzheimer, entonces podríamos utilizar esos elementos para poder nuevamente a través de él, no nada más es un, mira, ahí te dejo la ropa y te encargas, no, es un platicar, es un acompañar, es un hacerle entender, reaprender qué es para lo que esa persona significaba este elemento. Y eso es lo que va a ayudar a generar otra vez estos canales del pensamiento, ¿no? La música puede funcionar. El efecto que ha logrado, ¿cómo se llamaba? Hohenheim, no, Hallweg, ¿no? El efecto que ha logrado este pueblo alemán ha sido tan grande y tan importante para la calidad de vida. Repito, la demencia, lamentablemente, no es algo que se pueda curar o eliminar. La neurodegeneración no es algo que podamos nosotros detener. Podemos aminorar el efecto, podemos hacer que ésta sea menos rápida que si, por ejemplo, pusiéramos a una persona frente a la televisión, una persona con neurodegeneración, frente a la televisión 24 horas al día. Se habla, ¿y por qué pongo ese ejemplo? Porque se habla de que eso es lo que hacen muchas de las casas hogares, por ejemplo, de tratamiento de personas mayores, y que dicen que esto es algo pasivo, esto es algo que prácticamente nada más tiene así como inutilizado, que tiene como aturdido al paciente, y al contrario de lo que se esperaría, esto promueve la neurodegeneración. Entonces se buscan que sean elementos dinámicos, tener activos a las personas, y qué mejor elemento que tener activo que evocar sus recuerdos, porque esto puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con estas afectaciones, ¿de acuerdo? Repito, esta terapia no busca curar, busca mejorar la calidad de vida de las personas al disminuir o al frenar lo más posible los efectos de la neurodegeneración. Y lo que ha logrado Hojevik es tan importante que hoy día ese experimento ya ha sido empezado a reproducirse en varias partes del mundo. Ya no es necesario ir hasta Alemania. Por ejemplo, en San Diego está Glenner Park, la imagen que tenemos a la izquierda, en donde también hay distintos ambientes. San Diego, parte de Estados Unidos, y también muy cercano por ahí geográficamente con Hollywood, ¿no? Pues resulta ser que para este lugar se contrataron inclusive hasta especialistas de toda la parte de props, de toda la parte de visual que hace Hollywood para sus películas, para poder traer fielmente a la realidad los elementos visuales que a las personas les permitieran evocar otra época, como un carro clásico, como uno de estos famosos dining rooms, o estas cafeterías que había en la época de los 80s, por ejemplo, ¿no? O sea, todos esos lugares lo que hacen es volverse casas para adultos mayores, que son los que están totalmente y siempre y más expuestos a la neurodegeneración, para poder, con el seguimiento terapéutico, mejorar la calidad de vida de este proceso final, de esta etapa final de su vida, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha hecho la realidad? Bueno, ¿cuál es un problema? ¿Por qué se le invitó posteriormente a la realidad virtual a pertenecer o abordar estos temas? Pues porque tanto Hojivik como Glenner Park son espacios físicos. Y piénsenlo ustedes, inclusive, a ver, en la Ciudad de México, ¿cuánta extensión de tierra nos sobra como para poder estar haciendo estas ciudades artificiales perdidas en el tiempo? ¿Cuántos espacios tenemos así disponibles para aventar, para que inclusive el propio gobierno, imagínense, ¿no?, que pudiera ceder espacios para poder construir estas ciudades artificiales para el tratamiento de la demencia en adultos mayores? Lo primero, que se preocuparon por ellos, ¿no? Sería importantísimo. Pero segundo, siendo así bien realistas y bien objetivos, ¿tenemos tierra para aventar para poder hacer estas comunidades? La respuesta es no. No hay. El crecimiento y la explosión demográfica está acabando con esos espacios. Y entonces alguien diría, uy, está bien padre la idea de hacer terapia de reminiscencia en estas ciudades que evoquen los recuerdos de las personas mayores en el tiempo, pero no hay espacio. Ni modo, nos lo perdimos. Siguiente. No, gracias a la tecnología es que hoy día, por ejemplo, a través de llevar a las personas a esos espacios,
virtualmente creados, sin que inclusive represente esto un reto para la movilidad de las personas, ¿no? A lo mejor el adulto mayor ya no puede ni siquiera estarse desplazando grandes distancias. Podemos aún así traerles o llevarlos a esos lugares a que vuelvan a evocar las memorias del pasado y mejorar sus canales cognitivos? La respuesta es sí. Un ejemplo que no está siendo aplicado a nivel terapéutico, pero que busca en parte esta reminiscencia, es la imagen que tenemos del lado derecho. Esta es una imagen, les voy a poner el video en el grupo más tarde. Les voy a poner el video en el grupo, véanlo porque si no ya no les voy a subir información, ¿eh? Entonces, vean este video, es un video de un movimiento sin fines de lucro que varios desarrolladores, inclusive ustedes mismos, deberían de investigar y mandar un correo si quieren participar de esto. Es una actividad muy bonita que se llama Defunct Land, así como de tierra muerta, un poco fuerte el nombre, Defunct Land, pero lo que hace este cuerpo, este organismo, es reconstruir virtualmente lugares que ya no existan del pasado, ¿no? Y este que les voy a compartir en el grupo es un video que está en VR. Si tienen ustedes ahí sus lentecitos, sus cardboard y su celular, pueden verlo de esta forma. Y es un recorrido por una atracción. En Estados Unidos fue muy popular, fue de las primeras atracciones muy socorridas de Disney, en el que es un recorrido por el viaje de 20,000 leguas de viaje submarino, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, esta atracción hoy día ya no existe, pero muchos de los niños que en su momento fueron a este parque de diversiones, a esta atracción en específico, porque era de las más llamativas por su complejidad, te metía a un viaje submarino, pero seguías tú ahí en el mismo Disneyland, ¿no? Entonces, esta experiencia a los niños de ese momento hoy día son los adultos mayores que están viviendo en este momento, y que los mismos de Defunct Land así lo han dicho, el poder presentárselo a personas y el evocar este recuerdo. Han dicho, sí, yo me acuerdo cómo mi papá me llevó a este viaje y ese día me compraron unas orejitas de Mickey Mouse. Mira, estas orejitas aquí las tengo. Sacan de su bolsa de los recuerdos objetos personales, lo dijimos, ¿no? Todos por ahí tenemos un Horrocrux que seguramente nos evoca algo bien poderoso. Entonces, y empiezan a platicar las personas. En ese momento ya lo logramos, empezamos a hacer nuevamente canales cognitivos que van a permitir que la persona supere esos bloqueos físicos, esos bloqueos químicos que hacen enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Y entonces ellos reconstruyeron desde la entrada, reconstruyeron las voces, las narrativas con las voces que se asocian en esos tiempos, todo el viaje, y todo esto en realidad virtual. Prácticamente podemos hacer volver a un lugar a las personas, aunque este lugar ni exista ni vayamos a construirlo realmente. Todo lo podemos hacer a través de los elementos de la virtualidad, ¿sí? Ahora, a nivel terapéutico, ¿quiénes sí lo están usando? Red Hayes, un estudiante de medicina del MIT, y Kyle Rand, un estudiante de psicología de la Universidad de Duke, prácticamente ellos encontraron en esta terapia de la reminiscencia y su vinculación con la realidad virtual la oportunidad de hacer una empresa. Esta es una startup que se llama Rendever. Rendever, como pueden ver ustedes por ahí, es una experiencia en la cual a través de un guía se lleva a un grupo de personas mayores a un viaje generalmente puede ser esto como algo que previamente ya hayan platicado con las personas mayores, así de, oye, pues te acuerdas a lo mejor de un viaje en safari, te acuerdas de este parque de atracciones, te acuerdas de este museo. O sea, previa convención, previa plática con los pacientes, se encuentra cuál podría ser la mejor experiencia de viaje. Algunas ya están preprogramadas, algunas se hacen personalizadas para conveniencia de los adultos mayores a los que se va a someter esta terapia, y ya sea de forma individual o en grupos. Lo que se hace es, como pueden ver en la imagen casi al centro, hay un guía que va orientando, va haciendo preguntas, va diciéndoles, observen esa escultura que tenemos a la derecha, ¿no? Y todos con los elementos de la realidad virtual voltean. ¿Por qué? Porque no los estás llevando al lugar, pero les estás trayendo el lugar a través de los visores, para que con la visión de 360 grados que nos dan este tipo
de tecnologías, ellos puedan revivir esos momentos. Y parte de lo que han encontrado ya a nivel de estudios estas dos personas con esta compañía es que una vez que los llevas, esto empieza a generarles recuerdos que hace que con sus demás compañeros con los que estuvieron en el viaje, por ejemplo, platiquen de decir, sí, yo ahí fui con mis nietos una vez, o yo ahí estuve durante el mandato del presidente tal. Ya ven que, por ejemplo, se da mucho en Estados Unidos que citemos, ¿no?, las referencias presidenciales. Aquí en México también me ha pasado, es muy interesante, ¿no? Puede ser así. Y esto empieza a crear una componente social entre las personas que experimentan esto, con la capacidad de darles una interacción, y que algo tan poderoso como la comunicación les vuelva a permitir favorecer y establecer las capacidades o las redes cognitivas que habían perdido de otra forma. Repito, no es crearlas, es encontrar nuevos caminos para poder hacer llegar a ellos, ¿no? Hablando de tecnologías de realidad virtual, aquí sí me gustaría hacerles mención de lo siguiente. Durante las sesiones anteriores hemos hablado que si de los 6 grados de libertad, de chalecos que se inflan y que nos dicen dónde estábamos recibiendo el balazo, sensores de seguimiento ocular, guantes ápticos, un montón de tecnologías así súper poderosas y en desarrollo actual. Pero en esta experiencia, fíjense que las personas no tienen un control en la mano. Las personas no tienen un sistema áptico en el cuerpo. Los usuarios, los pacientes, estas personas mayores que están sujetas a esta experiencia, lo único que tienen es su visor, y como si para ellos estuvieran viendo una película. Es decir, recuerden que la tecnología no la tenemos que sobrecomplicar. No a todo mundo hay que ponerle todo el set de realidad virtual para poder llevarla. En este caso, ¿cuál fue el principio que se necesitaba? Va a ser una visita guiada, va a ser una visita preprogramada, en el que lo único que necesito es que el usuario pueda ver en todas direcciones, no necesita desplazarse. Y entonces, técnicamente hablando, para una terapia de este estilo, con este tipo de pacientes, si se fijan, con un visor que no es conectado a una computadora, porque tampoco necesitamos una calidad gráfica brutal, que las experiencias de esto no duran tanto tiempo, pueden tener una cierta autonomía de batería, y que solo necesitamos los 3 grados de libertad básico, las rotaciones en los 3 planos. Con eso ya alcanzó suficiente, y son los headsets hoy día más básicos que existen para poder llevar y para poder dar atención a esta terapia, ¿vale? Entonces aquí la invitación es que para sus proyectos finales también lo piensen así. No se trata, y no voy a evaluarlos porque sean el equipo que más dispositivos utilizó en su terapia de realidad virtual, sino que realmente aquello que ustedes determinen que se debe de utilizar esté justificado. Y no importa si utilizas lo más básico que tenemos en realidad virtual, que es headset autónomo con 3 grados de libertad, sino que se justifique y se entienda el por qué con eso podemos dar solución a partir de las terapias y a partir de todo el marco teórico que tenemos hoy día, ¿no? Para terapia de reminiscencia, con esto lo hacemos. No son los únicos. Si vemos un ejemplo ahora de Reino Unido, encontramos el trabajo de Scott Gorman y Arfa Raham, que es la compañía de nombre Lookback. Lookback es igual una compañía de desarrollo de experiencias virtuales basadas en la terapia de reminiscencia, pero que ellos, el aporte o el diferenciador que tienen es que en vez de hacer como visitas a lugares geográficos, ellos hacen visitas o recreación de sucesos históricos. Uno de los ejemplos que ponen es que para muchas personas que hoy día son adultos mayores, fue muy importante cuando coronaron a la reina Elizabeth II. Estamos hablando de hace muchos años. Entonces, para ellos era muy importante, y recuerdan ese día porque a lo mejor estaban comprando té, estaban comprando biscuits, estaban comprando pastelitos, ¿no? Para poder ver con su familia la coronación de la reina. Y entonces ese es un momento bien poderoso, porque por todo lo que va a evocar en la persona. ¿Y qué es lo que hace esta compañía? Es decir, vale, entonces permíteme y te llevo nuevamente a ese punto de la historia en el que tu encarnación, tu avatar, tu personaje, tu punto de vista va a ser el de una persona que está comprando suministros para reunirse con su familia y ver la coronación de la reina. Entonces, en una primera escena está la persona y se ve, repito, ¿no? Todo esto sin controles, sin detección de manos, sin la alta tecnología de la realidad virtual. Es un
y las manos están automáticamente moviéndose, está comprando, en la siguiente escena está caminando por las calles de Londres de esa era, con toda la arqueología, ¿no? Con toda la arquitectura que esto conlleva, ¿no? No los edificios modernos que conocemos hoy día, la aguja de Londres creo que se llama, no, sino los edificios de esa era, y posteriormente llegando a una sala con los muebles modelados. Fíjense, aquí no necesitamos comprar o fabricar el mueble, pero lo podemos diseñar con herramientas de modelado 3D a como era en ese momento, con los colores de esa era, con las mesas, con inclusive una televisión en blanco y negro reproduciendo cómo estaban poniéndole la corona a la reina. O sea, todo ese tipo de elementos, vamos, podemos recrearlos en los ambientes virtuales y darles un uso y una aplicación en elementos terapéuticos como el que estamos viendo aquí en este momento, ¿no? Para ponerle, por ejemplo, un poquito un paréntesis a lo que estamos mencionando ahorita y relacionándolo con lo que les platiqué en la sesión anterior, ¿ya vieron el logo de Lookback? Tiene por ahí como una curvita con una cierta degradación de colores, y que esto representa como esta flecha de regreso, como este viaje hacia el pasado. El uso de colores tiene que evocar, hablando desde la psicología del color, como algo tranquilo, no es algo así como muy dinámico, muy agresivo. El nombre también tiene cierto significado. Todo eso, digo, si a lo mejor yo les digo a ustedes, diseñen el nombre o propongan el nombre de su proyecto, vamos a encontrar cosas muy interesantes, pero tal vez no necesariamente muy comunicantes, es decir, que no dan necesariamente la idea que pretendemos nosotros. Todo este tipo de detalles, por ejemplo, este loguito del rehén, ver qué significa, el corazón que tiene, etcétera, esas son las cosas que les van a hacer sus compañeros de la Facultad de Artes y Diseño, para que entonces tengan presente hacia dónde va el desarrollo de nuestro proyecto, y que ojalá con esto le echen ganitas al documento que les pedí para el próximo miércoles, ¿sale? Se los encargo mucho, sin fallas, para que sus compañeros tengan elementos con los cuales trabajar. Y bueno, finalmente, otra vez, ¿y qué valida todos estos métodos? Porque suena muy bonito que simplemente con diseñar, por ejemplo, imagínense que pudiéramos modelar el interior del vehículo favorito de una persona que en su momento significó muchas cosas para esta, y que le pudiéramos hacer volver a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿quién dice que este tipo de cosas realmente sirven para poder dar tratamiento a la disminución o a la atenuación de la neurodegeneración? Bueno, pues lo dice la ciencia, lo dicen los artículos, por ejemplo, en este que encontramos de Shui-Young Lee o Charles Lin, según lo ponen aquí, que es una tesis del MIT, en el cual podemos ver cómo el diseño de estas experiencias favorecen, mejoran y se tienen métricas de cómo aumentan la calidad de vida de las personas, disminuyen la neurodegeneración, y con esto evitamos problemas de esquizofrenia, evitamos problemas de demencia y evitamos llegar hasta brotes de psicosis. Prácticamente lo que encuentra este autor en su tesis y haciendo una investigación, esta es una de esas famosas meta-investigaciones, una investigación de investigaciones, ¿no? En la cual él encuentra que con los tratamientos de realidad virtual, fíjense, es de 2013, no es tan viejo, se tienen menores métricas de ansiedad y depresión de las personas a las cuales sujetamos a estos tratamientos. Se tiene un incremento de la habilidad para realizar actividades demandantes. En resumen, aumenta la motivación. Las personas con depresión, por ya no encontrar inclusive una conectividad de lo que ellos conocen con la realidad, se deprimen, dejan de llevar a cabo actividades y ya no se sienten motivados inclusive ni para levantarse de la cama, ¿no? Cuando con estas terapias se ha encontrado que las personas inclusive encuentran la motivación para seguir llevando a cabo sus actividades diarias. Y esto también, a la hora de tener esta componente social, incrementó la confianza de los usuarios con los mismos elementos con los que se desarrollaban en estas casas hogares, en estas terapias grupales. ¿Por qué? Porque en vez de tener ahí a las personas y decir, no, quién eres, no, yo ni te recuerdo, simplemente por tener que compartir o por compartir con alguien esa experiencia del viaje grupal, ya tenían un punto en común con el cual empezaban a hacer nuevas asociaciones de interrelaciones, nuevas inclusive amistades, que fortalecían el
bienestar mental, con los cuales, por el puro hecho de haber estado expuestos a esa teoría, ya tenían un punto en común con el cual dialogar, con el cual empezar a platicar, compartir sus experiencias, qué significó para cada uno, qué recordaron, y acuérdense, entender qué significó para alguien más, entender qué significó para mí, recordar yo algo, entender lo que recordó otra persona. Todo esto son canales de conexión a nivel neuronal. Todo esto es un fortalecimiento de la salud mental que permite evitar que caigamos en sobrepensamientos, en ansiedades, en únicamente irnos con el modo automático, que podamos lograr los equilibrios mentales que se busca a través de las terapias que estemos desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las maneras con las cuales podemos abordar el regresarle a las personas, el que no te gobiernas tú por los demonios, alucinaciones, estímulos que tengas que no son parte de tu realidad. Tú puedes lidiar con ellos, tú puedes sobreponerte a ellos. No se trata tampoco de, como lo vimos en la parte de los social skills, no se trata de que no sepas cómo ser una persona, no se trata de que no sepas cómo relacionarte con alguien más. Te podemos ayudar a ello. Y tampoco se trata de eso en la etapa temprana. Tampoco se trata de que una vez que ya llegaste a una etapa de tu vida en la que lo único que te queda es esperar un continuo y largo y crónico paso de la neurodegeneración, hasta ahí llegaste, sino que con nuestras herramientas tengamos la capacidad de poder aumentar, favorecer. Acuérdense que la terapia no se trata de reparar, se trata de poder mejorar las cosas, lo que ya se tiene, evitar que el impacto sea tan negativo y tan duro, ¿no? Como lo estamos viendo con la terapia de reminiscencia, dar un acompañamiento a los pacientes y mejorar su calidad de vida a través de la disminución de la neurodegeneración, a través de enseñarles nuevos canales de intercomunicación neuronal con nuevas experiencias relacionadas con el pasado, con lo que ellos ya saben y con toda esta reminiscencia de los recuerdos que formaron la identidad de esas personas en algún momento. ¿De acuerdo? Esa es la idea de cómo podemos, con las herramientas actuales y a pesar de las limitantes de espacio, no te preocupes, con la realidad virtual acabo de crear un salón de estas dimensiones en las que yo estoy seguro que si en la realidad real tratara de caminar hasta donde está la pared del fondo de mi salón, en 3 o 4 pasos ahorita yo ya choqué con algo. Eso no es cierto, mira, aquí estoy en este momento desplazándome libremente por el salón porque esa capacidad me da el mundo virtual, en el que no necesito que contratemos a 10 actores para poder recrear una escena en la cual enseñemos a alguien cómo inclusive algo tan trivial, que nos puede parecer tan trivial, pero para una persona puede ser tan complejo como llegar a pedir un café, poder enseñarle a las personas cómo inclusive dirigirse de manera educada con las personas de servicio, cómo sentir que las demás personas no lo están juzgando, cómo poder volver a ser persona. No necesitamos a 10 personas, necesitamos crear y programar 10 avatares para ello. Cómo con todas estas tecnologías de la realidad virtual, hoy día sustituimos los fármacos. Ya no necesito estarte atontando con los antipsicóticos, sino que hoy día puedo llevarte a estos mundos, llevarte a estas experiencias que van a favorecer que entonces tú puedas platicar y aceptar a tus propios demonios, ¿no? Que, o sea, lo digo, no lo dice así la ciencia, pero creo que es una frase cliché que todo el mundo hemos escuchado. Poder sobreponernos a nuestros propios demonios no es algo tan trivial como lo podríamos pensar, es algo sujeto de las neurociencias con base en las terapias y en las teorías que acabamos de ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda con lo que acabamos de platicar y con los temas que abordamos en esta sesión? Caritas felices, ¿sí todo bien? Excelente, ¿no? Por ahí estamos viendo lluvias de caritas felices, eso siempre es importante para saber que los temas de hoy han sido asimilados y los pueden ustedes estar aplicando. Repito, no es como para que de esta materia salgan ya ustedes unos expertos terapeutas, pero es para que encuentren ejemplos, para que encuentren referencias y para que en su formación profesional sigan adquiriendo los conocimientos necesarios para que si este es el camino por el que los va a llevar su labor profesional, lo puedan hacer correctamente y entrarle a competencia, ¿no? A todas estas personas en Reino Unido, en Estados Unidos. Hoy ya es una realidad, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo respecto a estas soluciones que se ofrecen a nivel terapéutico?
No lo sé, ustedes me lo dirán con la tarea de la próxima semana, en el que si la FDA ya lo regula, ¿qué estamos haciendo al menos con la parte normativa aquí en el sector nacional? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguien tiene algo que comentar o abordar con esto? Todo queda clarísimo, ¿sí? Entonces, si todo queda claro, recuerden que tienen varios pendientes, pero en nuestra autogestión, pues creo que podemos encontrar las maneras de hacerlo. El video del Unattainable Blindness que está en el grupo, hagan el experimento. En un momento más, el video del Defunct Land. Si ustedes tienen una persona que haya tenido la oportunidad de ir al Disney, estamos hablando del Disney de los, no me acuerdo, creo que los 70, estamos hablando del Disney de cuando, y ahí viene en el video la fecha de referencia, ¿no? Y que pudiera a lo mejor ser sujeta de esta terapia, pónganle el celular en sus cardboards si alguien los tiene por ahí y vean, hagan un ejemplo de esto. ¿Sí? Tienen el documento, el brief a generar al miércoles, reúnense en equipo para hacerlo, y el laboratorio 3 que se entrega el día domingo, ¿vale? Entonces, si no hay nada más por el momento, hasta este punto nuestra teoría ha sido como muy lineal, muy de si esto pasa, hago esto, si esto pasa, hago esto. Y al final el resultado solamente se queda como en creerle a lo que nos dicen las publicaciones de la efectividad de estos métodos. Pero si ustedes como yo no son de creérselas, sino de querer realmente validar y ver objetivamente que esto está funcionando, la sesión del día de martes va a hablar sobre el cuarto mecanismo, que es un sistema de lazo cerrado. Empezamos mucho en teoría de control, pero que a final de cuentas nos va a hablar sobre algo que se llama biofeedback, que es la forma de poder percibir las señales biométricas del cuerpo como elemento de efectividad en las terapias que estemos aplicando. ¿De acuerdo? El cuarto mecanismo no va a ser solo la mente, sino también el resto del cuerpo, como nos habla de lo que nos está pasando a la mente. ¿Vale? Bien, si no hay nada más que abordar por el momento, podemos ir más antes de participar. Disfruten el paisaje de Praga. Si ustedes tienen alguna duda que tengan, pues pueden acercarse y consultarnos. Si no, hay muchas cosas que hacer. Aprovechen